Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Espero que hayan podido repasar algo de la comunidad primitiva. Disculpe que no les haya mandado el video, pero no me deja subir el video completo, es muy pesado. Eh, sí me gustaría, ¿verdad?, poder compartirlo, pero no me permitió subirlo. Entonces, ahorita voy a ver eh, con quién, ¿verdad?, lo puedo hablar, ¿verdad?, para poder subirlo y mandárselos, ¿verdad?, para el día de hoy, para que puedan estudiar. Eh, entonces, vamos a comenzar el repaso, ¿verdad? Chica, tú no tienes canal de YouTube, podrías subirlo ahí, así ya solo viéramos, ¿no? Pero no sé si crees. Pues fíjate que no tengo, pero pues eso estaba pensando porque no es el único medio, ¿verdad?, de donde se pueda subir, porque realmente no me deja, ¿verdad?, subirlos en las demás plataformas, ¿verdad? Menos WhatsApp y estarlo mandando por partes como que no, ¿verdad? Entonces voy a ver si eso lo hago ahorita en la noche y se los estaría mandando para que lo logren ver. Entonces, vamos a comenzar. Solo que como les comentaba, ¿verdad? Si nos vamos a desvelar un poco, ¿verdad? Porque son dos medios que nos faltan. Son dos medios que nos faltan. Entonces, vamos a ir mezclando la información. Entonces, yo estaba viendo las diapositivas, ¿verdad? Que tiene Dylan, ¿verdad? Y sí está un poquito difícil de entender porque hay cosas donde no menciona la ley económica, no menciona la superestructura, no menciona la base en sí medio la menciona, pero no está eh, muy mencionada. Entonces nos vamos a basar en los documentos que tenemos y en las diapositivas. No sé si están de acuerdo, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces vamos a comenzar. Cindy, mira, yo envié unos documentos ahorita, no sé si los quisieras ver, los mandé al grupo. Está Ahorita los bien voy a ver. resumido, lo mandó mi licenciado a nosotros, va, pero míralo. Ok, ok. Ahorita se están descargando. Es que técnicamente, ¿se acuerdan que les dije que se aprendieran las 7 bases de los precapitalistas? Sí, aquí está más resumido. Ujú, ujú. Vamos a usar el tuyo también, entonces solo vamos a cranearla bien aquí. Este, bueno, yo me acuerdo que ayer yo les expliqué los modos de producción primitivo, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a basar en el modo de producción esclavista. ¿Quién me puede decir qué son los modos de producción esclavista? ¿Qué es lo que entienden? La explotación del Cuando, hombre por el hombre. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo es que se dio eso? Y eso se mencionó ayer en la comunidad primitiva. Fue por el incremento de materiales y de la, ay, ¿cómo se llama? Y de la producción. Ajá. ¿Se acuerdan que menciona el trueque? ¿Quiénes se acuerdan del trueque? eh, sí, yo me recuerdo del trueque. ¿Y por qué les estoy diciendo el trueque? ¿Por qué me baso en el trueque?
porque intercambiaban algo por un esclavo negro, ¿no? Un esclavo negro. Ay, no, qué racista. Ay, no. Mira, sí es cierto. En los modos de producción fue donde dio inicio a la explotación del hombre por el hombre, donde hay en la comunidad primitiva dio el salto y dio comienzo con el trueque, donde, como dice el compañero, fue intercambiándose poco a poco hasta llegar a ser poco a poco a propiedad privada, ¿sí o no? Sí, En sí, fue la primera forma de sociedad clasista, dice. ¿Quién me puede decir qué es una sociedad clasista? que los está separado por clases. Ajá. ¿Y qué clases habían ya ahí? Eh, esclavista y... ¿Cómo se llama el otro? Ah, no me recuerdo. El esclavista y el esclavo. ¿Quién Ah, era, sí, va, esclavista y esclavo. quién era el esclavo? Eh, El, el que estaba así como dijo el negro, que, que no tenía derechos, o sí tenía derechos ese esclavo, porque eso puede venir, ojo. no, no tenía derechos. ¿Y cómo eran reconocidos esos esclavos? ¿Cómo se les Como un reconocía? El- objeto. Ajá. ¿Como un objeto qué? Era como un instrumento, pero que hablaba, pero no tenía derechos. Ellos en realidad no tenían derechos. Hoy en día nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que nosotros como personas sí seguimos siendo explotados, ¿o no? Porque si se dan sí, cuenta, Sí. compramos un pollito campero, dijeron, ¿verdad? Y vale 160. ¿Cuánto máximo se le está yendo ahí de un día de su trabajo? ¿Cuánto tantean? ¿Un día, 2 días? Por un pollo, pongámosle, unas alitas. Y con el salario mínimo, casi que un día y medio. Ajá, exacto. Si ustedes se dan cuenta, no, a nosotros, como dicen, hoy en día nos siguen explotando, pero en ese tiempo era mucho peor. Creo que ustedes han visto películas también donde se basa, ¿verdad? De que los esclavos en realidad no tenían derechos, eran comprados como que fuera, quién sabe Dios qué sabe qué, dijo, ¿verdad? Como que fueran un animal. Pero ¿por qué ellos terminaban siendo esclavos? ¿Quién me va a decir por qué? porque no tenían el capital o el dinero o algo así, ¿no? El poder. Ajá. Esas, Eran las personas que perdían la guerra. ajá. Ojo, los que ustedes estaban mencionando son características especiales que se les tiene que quedar, porque esas vienen en las los modos precapitalistas que les estoy diciendo. Esas características especiales, es cierto, porque se fueron adueñando de esclavos. Es un ejemplo. Yo tengo, pongámosle, va, yo tengo un hijo, ¿verdad? Así como un ejemplo, mi nene. Y me voy a endeudar hasta la madre, ¿verdad? Para comprar medicina o algo, porque si se dan cuenta en ese tiempo, los esclavos, como les digo, no tenían esa riqueza, ese capital, como dice André. Pero yo voy y me endeudo y no logro pagar. ¿Qué es lo que hacían los esclavistas si no pagaba? ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos lo Mm, tomaban a uno de esclavos. ¿Por qué? Porque uno no podía pagar la deuda. Ahí era donde se daba la venta de esclavos. Yo creo que ustedes, ay, es que no sé cómo se llama esa película, pero más de alguno la ha haber visto, donde hay personas, ¿verdad? Los esclavistas venden a los esclavos como que fueran un animal, pero esos esclavos tienen que hacer lo que digan los esclavistas. Y si no pasaba, ¿qué hacían? ¿Qué les hacían los esclavistas a los esclavos?
los torturaban. Ellos los torturaban, inclusive los mataban. Los torturaban tanto que incluso el esclavista deseaba morir, o el esclavo, perdón, el esclavo deseaba morir. Ahí es donde la división de clases se notaba, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, en las características que mencionan, ellos, esto fue el surgimiento por el dinero como medio de intercambio y de atesoramiento. Esto, aquí fue donde se empezó a dar las fuerzas de producción, donde las fuerzas de producción eran los metales, cobre y bronce. ¿Será que en esa etapa ya o en ese modo de producción ya había dinero? No, su dinero era la sal, creo, ¿va? Ajá, ¿y qué va? Aquí dice, la utilización de los metales cobre y bronce como aleación de cobre y estaño y hierro. Se le tiene que quedar las fuerzas productivas. Eso se les tiene que quedar. En las relaciones sociales esclavistas, la explotación del hombre por los poseedores de los medios de producción implica la apropiación del fruto del trabajo ajeno. ¿Qué nos da a entender ahí? ¿Qué es lo que ustedes entienden en eso? ¿Quién me puede decir qué es lo que entiende? Que el dinero se convierte en capital, no. Ajá, ¿qué más? ¿Quiénes eran los dueños de los medios de producción? El esclavista, ¿no? Ajá. ¿Y de qué se apropiaban ellos? De la fuerza de trabajo de nosotros. No, de, ajá. Ajá, la fuerza de trabajo del hombre. El fruto de era ellos aprovechaban eso para satisfacer sus necesidades. Ahora, es la primera forma de explotación que representa un modo de obligar coercitivamente a trabajar a los productores esclavos, los cuales eran propiedad de los dueños de los medios de producción. ¿Quién nos da a entender eso? ¿Quién me puede decir qué entienden? Que obligaban a las personas a trabajar en contra de su voluntad. Sí, los obligaban. No era porque yo quería o tú querías, ¿verdad? Los obligaban, como digo, los torturaban. Dice, el trabajo individual no era tan productivo como para satisfacer plenamente y sin interrupción las necesidades del desarrollo social. ¿Qué nos dice ahí? ¿Quién me puede decir qué es lo que entienden en eso? Ojo, que tienen palabras claves. El trabajo individual no satisfacía las necesidades de los esclavistas. O sea que no podían, digamos, solo tener un esclavo, necesitaban varios, porque si no, no Sí, les iba a servir de nada. sí, porque dicen, el trabajo individual no era tan productivo. Entonces, al que era el señor o el esclavista, ¿verdad? Era lo que él quería era satisfacer, llenar sus bolsillos, sea como sea. Entonces, ¿qué hacía? Compraba a los esclavos o los que ya le debían o algo. Entonces, ellos mismos satisfacían las necesidades del esclavista y eran obligados. Ellos, o sea, el esclavista disfrutaba, gozaba, porque técnicamente torturaba. En esos tiempos hubo una masacre de violencia de que donde ellos mismos hablan, donde dicen, ¿verdad? Que esa época fue tan dura porque los esclavos eran tomados como basura, la realidad, ¿verdad? Dice, la esclavitud patriarcal tenía como rango distintivo en el que el trabajo esclavo no representa aún la base de la producción social. ¿Cuál era la esclavitud patriarcal? ¿Quién me puede decir?
Que ponían a trabajar a mujeres, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? No sé. Que el hombre está encima de todo, Ajá, ¿y qué es el matriarcado? de que la mujer es la que domina. Sí, eso, eso lo menciona en la comunidad primitiva, ¿sí o no? ¿O mal Sí, cabal, entiendo? ayer lo vimos. Sí. Va, el patriarcal dice. La esclavitud patriarcal donde ya ahí los que lideraban eran los hombres, donde el rasgo distintivo dice que eran ellos. Dice, el estadio de la esclavitud completa o clásica es producto del incremento de las fuerzas productivas, de desarrollo de la división social, del trabajo y la difusión de las relaciones mercantiles. La esclavitud completa o clásica era un incremento a las fuerzas productivas. ¿Quién me puede decir? La, las fuerzas productivas sabemos que es el trabajo, ¿verdad? El trabajo de nosotros. La fuerza de trabajo de nosotros mismos. ¿Qué era lo que hacía esa fuerza de trabajo? Incrementar, desarrollar en la división social y la difusión en las relaciones mercantiles. Dice, las relaciones sociales de producción. La división social del trabajo supuso un mayor desarrollo de esta actividad en las relaciones sociales, entre ellos el intercambio comercial. ¿Ahí qué división aparece ya? ¿Podría repetir? No te escuché tú. La división La social del tercera, trabajo. Decime, Yolanda. la tercera, te digo. Ujú. ¿Y por qué? Porque aparecen los comerciantes. Ajá. Y esa aparece exactamente en la tercera división. Dice, el incremento de las relaciones mercantiles de la época esclavista clásica da lugar a la aparición de un importantísimo factor de la vida económica, el dinero. Ahí aparece ya el dinero, el billullo, dijeron por ahí. Que se les quede. Apareció la tercera división, que es el comerciante, y dio factor, el importante, dice aquí, factor que es el dinero, que se les quede. Las mercancías como los metales preciosos, el oro, pasaron a desempeñar la función de dinero por sus cualidades naturales para esa función social. ¿Cómo es que estos materiales llegaron a ser tan valiosos a los esclavistas que llegaron a incluso a esclavizar colonias pequeñas que no podían defenderse para poder llegar y llevarlos a las minas, torturarlos y sacar esos preciosos metales, como dice aquí, porque ya tenían un gran valor? Dice sus actividades económicas, el progreso de las fuerzas productivas y del intercambio comercial, del mejoramiento de la extracción y de la elaboración de los metales dio lugar a la aparición de las industrias. El comercio impulsó el desarrollo de una rama económica y el surgimiento de un intermediario entre los productores de mercancías conocido como, ¿cómo se le conocía a este en el comercio en la tercera división? Como el comercio. Pues por eso estoy diciendo comercio, pero ¿cómo se le reconocía a al comerciante? Mercader. Ajá, el Mercader. mercader apareció en las actividades económicas. Los mercaderes son los personajes que intermedian entre los productores y se dedican a la labor del comercio, exclusivamente apartados de la producción directa. ¿Quién nos dice? ¿Quién me dice qué es? ¿Quién entiende por mercader? Porque viene de Mercado. mercadería. Aquel que compra y vende productos, Ajá, los distribuye. Cabal.
Pues sí, pero, ajá, Vivi tiene razón, pero no sé quién dijo el mercado, mucha van al mercado y no por eso voy a ser mercader. Se pasan, Nico, se pasan. La división del trabajo. Cuando la segregación de mercaderes los aísla de la producción y se dedican por completo a las transacciones de intercambio, provocan la tercera gran división social del trabajo. Ahí se dio la tercera gran división social. ¿Cuándo dijiste? En la segregación de mercaderes los aísla de la producción y se dedican por completo a las transacciones de intercambio. Provocan la tercera gran división social del trabajo. Aquí, vamos a ver, entra también la teoría del valor. Ahí se acuerdan. El intercambio en el modo de producción esclavista. ¿Y esa teoría de quién era? ¿Quién se acuerda de quién era la teoría del intercambio y la ley de oferta del valor? ¿De Free Angels? Free ¿Cómo? Angels, no. Free Angels, no. Ujú, Federico Angels. ujú, sí, Y después la retoma Thomas Baldwin, si no estoy mal, ujú, sí, Baldwin. Pero eso ya es en el casi llegando al capitalista, o creo que el sí, capitalista, que vuelven a retomar esa parte. sí. Dice, la propiedad comunal se desintegra y la propiedad privada se consolida derivado de la extensión de las relaciones monetario-comerciales en la época. ¿Qué es la propiedad comunal? ¿Quién me puede decir? Donde todos convivían y no había como tal cual una parte privada. Ajá. ¿Quién más? Era una sociedad, se podría decir. ¿Cómo dijiste el título? No lo escuché bien. ¿Qué es la propiedad comunal? Yo también siento eso, como dijo Dylan, de que es de que todos convivían o una comunidad, ¿va? Ajá, era una comunidad autónoma, donde estaban los ayuntamientos, parroquias o entidades vecinales. Eso es propiedad comunal. Sí se les quedó, ¿verdad? ¿Cuáles dijiste que se encontraban? Las entidades vecinales, las parroquias y... ¿Cuál había hecho? Ya se me olvidó. Y los ayuntamientos. Esos eran las propiedades comunales. Pero ustedes se me perdió el... Entonces, hagan de cuenta, ¿verdad? De que para llegar todo esto es a donde se llegó al feudalismo. En sí no es mucho, está más resumido aquí. ¿Cuál era el medio de producción de los esclavistas? ¿Cuál era el principal medio? Su fuerza de trabajo. Ajá, pero había otro que era principal, que se convierte en mercancía. Su La medio de mano de obra de producción. los esclavos. No. Los esclavos. Sí, los esclavos eran fundamentales, pero ¿cuál era el principal medio? ¿En dónde encontraban ellos los materiales preciosos? ¿En dónde? Las minas, ¿no? El suelo, el suelo. El suelo. Ah, no, el suelo. ¿Qué es el suelo? La Pero tierra. mira, tengo una duda ahí, Cindy. Somos de que, si estábamos hablando de eso, es que me acuerdo que eso entra ya en parte de la tierra, pero al final, no como medios de producción, porque decía que su principal era su cuerpo, porque ellos eran Ajá. Por explotados eso y en te base a eso dije, es de son que principales trabajaban. porque mira, entraba la fuerza de trabajo, que es la primordial,
pero ya pasamos en sí la tercera gran división, donde ya va casi al final, donde ya menciona la tierra, donde es su principal ¿Y medio. cómo podría diferenciarlo en una pregunta? Es que ese es mi problema. O sea, ay, ¿sabes Es lo que que no mira, entiendo todavía como cómo diferenciarlo en en una pregunta? en el comienzo, cuando mira, ve, eso es para que sepas diferenciar cómo va. En ese tiempo, cuando se dio el comienzo, pongámosle que yo soy la esclavista y tú el esclavo. Vengo yo, te compro. Pero en ese tiempo, todavía al principio dice de que no estaban todavía los metales preciosos hasta después, donde entra ya la tierra. Y mencionaba de que los esclavos eh, eran tomados, ¿verdad? Como sirvientes. Eran abusados, ¿verdad? Con su fuerza de trabajo. ¿Quién me puede decir un ejemplo de cómo eran abusados ellos con su fuerza de trabajo? En el esclavista era de que los hacían trabajar horas y horas sin descansar y sin comer y así, así, así. ¿Ah? Mira, en la comunidad primitiva habla, donde dice, ¿verdad? De que se dio el trueque y era la caza y la pesca, pero cuando los esclavistas comenzaron, dice, ojo, eso está en el libro, que primero ellos fueron utilizados como sirvientes. Eran, así como dijo, satisfacer sus necesidades. Ya después, donde dice los mercaderes, ahí entró la tercera división de trabajo, el comercio, alias los mercaderes, como les digo. Ahí aparecieron los metales preciosos y los metales preciosos en las minas. También empezaron a utilizarlos como en la ganadería, en la agricultura, todo eso. Ahí fue donde fue su principal medio de producción, la tierra. Porque al comienzo no eran utilizados en sí, en ese modo, hasta después. No sé si me estoy dando a entender. No sé si entienden, así como, Sí, sí, te entendí. no sé quién más. Es que en sí me preocupa un poquito, ¿verdad? Porque no todos hablan y tal vez se quedan con la duda y sería mejor que preguntaran también, ¿verdad? Porque tal vez como yo no me sé todas las respuestas, pero sí tengo la base, ¿verdad? Y tal vez alguien más la sabe. Para mí, bueno, yo solo quería hacer una observación, ¿verdad? Para mí sería mejor que tú explicaras todo el contenido del modo de producción de esclavismo y ya después que se abra un espacio para ver si uno tiene preguntas y ya podemos hacer las consultas, ¿verdad? Para poder ir Eh, avanzando todos los puntos. ajá, sí. Mira, ahorita en lo que me estoy basando es en unas diapositivas que me mandó André, pero no, sí se mira, pero no es tanto, ¿verdad? Entonces, yo lo voy explicando, pero ya después, donde vamos a pasar ya lo que es la ley de población, sus fuerzas productivas, todo eso, ya después, como dice Gerson, se va a preguntar, pero lo que yo quiero saber ahorita es si tienen duda de lo que vamos viendo ahorita, porque si no se repite. Se repite, yo con gusto lo digo, ¿verdad? Ya después de último sí se va a poder preguntar de todo, pero lo que yo quiero es que se les vaya quedando esto, ¿verdad? No sé si me captan, ¿verdad? Yo quiero saber si se saben si existía el plus trabajo y el plus producto. Se lo saben. No, yo sí no. Yo sí, el producto y la plusvalía, se puede decir, viene al final del trabajo excedente. O sea, cuando uno hace un trabajo y todo lo que se va a trabajar después de lo habitual, somos, es el postproducto, o sea, la ganancia que le queda Ujú. al excedente. Así es, pero es que eso estaba mencionando que rato el licenciado.
que eso podía venir y que muchos, digamos, solo podrían colocar justamente eso, que es un excedente. Pero él se refiere, ¿ustedes creen que existía eso en el esclavismo o no? ¿O cómo se puede ver reflejado eso? Yo creo que el plus trabajo sí. Y el plus producto ahí no, o sí. No sé. Sí, sí entran los dos. Si las Ah, dos iban va. de que sepan lo mismo, pues producto y plusvalía lo mismo. Porque el Ajá, producto le saca sí, la sí sería ganancia lo y la mismo. La plusvalía cuestión las es de horas extras. que, ajá, pero como obviamente ahí en la sociedad esta no existían las horas extras. Eso es la duda de muchas personas porque al menos cuando yo estaba tomando la clase varios alumnos se confundían con eso. Decían que sí, pero cuando el licenciado les decían, según ustedes, ¿habían horas extras ahí o cómo se lo tomarían? Y pues es justamente eso que sí existía, era todo el trabajo que hacían ellos, ya que eran tratados como objetos. Eh, Sí, como incluso saqué otros libros que me había de YouTube que decía que eran bestias hablantes, nada más que a la población. O sea, que masacran. sí, se los menciono para que sepan bien cómo redactar cada pregunta, porque a nosotros nos hicieron varias preguntas y varios se confundían mucho con eso. Yo les voy a estar mandando, ahorita voy a ver, ¿verdad? Unas preguntas y se las voy a mandar para que se les quede, porque posiblemente sí puedan venir, pero primero voy a ver que me las mandó si me da autorización, ¿verdad? Porque no son mías. Entonces, pasamos a su estado y clases sociales. Dice, Grecia y Roma son los lugares geográficos en donde llega su apogeo el estado esclavista. Ahí se recuerdan porque no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Tal vez no sé si nos tocó a todos, pero en la comprobación mencionaba esto. No sé a quién les vino, ¿Qué Sí, comprobaciones yo están también, hablando? ¿verdad? Entonces ahí se acuerda que Disculpe, ¿qué comprobación habla? no hiciste comprobación de lectura en socio. fue la que No, hicimos solo nos después del dieron una parcial vez. final, ¿va? Ajá, es el tercero. Técnicamente lo que estamos haciendo ahorita es lo de la comprobación. No, en mi clase Una no hicieron pregunta esa, así, no hizo comprobación. ¿es la misma Pero diapositiva tampoco, que tienes o es otra? ¿Cómo? Que yo veo la misma. ¿Es la misma diapositiva que estás presentando o No, es es otra que que yo la estoy viendo no? por una tablet, dijo, entonces ahorita los voy a compartir solo. Ok, gracias. Ajá, es que son varios documentos para abrir, entonces sí, Oye, una pregunta. difícil. No, No sé quién habló, pero no se le escuchó nada, se escuchó. Dijo go, dijo. Cabal. No sé si se mira. sí, Ok, va. Va, ahí se recuerda. Grecia y Roma fueron los lugares geográficos donde llegó a su apogeo, donde aparece el estado esclavista. Y el estado es el arma de la clase dominante y opresora que le asegura su situación en la sociedad como explotador de trabajo ajeno. ¿Qué es lo que tienen ustedes por eso? que hay muchas oficinas en los países donde más se dio el esclavismo. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Dylan, no se te escuchó. ¿A quién?
A Dylan, Y ahí Dylan le respondió. eh, es donde se da en el lugar de las clases, o sea, donde surgió, o sea, Grecia y Roma, o sea, ahí surge literalmente, o sea, donde más se dio. Ujú. Jesús bendito, muchacha, qué montón de diapositivas es. Pero todo esto es lo mismo, solo que viene con diferentes palabras. Mire, sí, ahí vamos bien. Es un sistema de órganos coercitivos que salvaguardan los intereses de los esclavistas y aseguran la inmunidad de la propiedad privada. Los esclavistas ya eran propiedad privada ay, que diga, los esclavos ya eran propiedad privada de los esclavistas. Sí, prácticamente porque como que se adueñan de ellos. Este niño porque lo marcaban, creo, ¿va? Ajá, eco. Eso también venía, la marca. La marca venía también. Eran diferenciados con la marca. Dice, Disculpa, yo tengo una pregunta. decime. En lo que decías de Grecia y Roma, está viendo en el libro que dice los estados esclavistas más antiguos conocidos como modo de producción despótico se funda a fines del cuarto milenio, en el comienzo del tercero de nuestra era, Mesopotamia y Egipto, y luego en la India, China y otros países. Ajá, pero esos, mírame, es la edad donde ya estaba. Grecia y Roma fue donde dio comienzo, por decirlo así. Mm, Donde ok. apareció, por decirlo así, ¿me entendés? Por eso les digo, tienen que leer bien. Y una consulta, ¿y dónde es que lo que queda en la parte de Europa? Europa Occidental también creo que lo menciona en el libro, y como dice el China, Sí, supongo que también eso lo menciona bastante. ajá, eso lo mencionan, pero no está en el capítulo, pero no me acuerdo en qué página es. Déjenme, lo voy a buscar y se los mando por WhatsApp porque yo lo leí, pero no me acuerdo. Pero sí mencionan que apareció en Grecia y Roma. Por el momento vamos bien ahí, ¿verdad? Ya lo del siglo, de lo que tú dijiste, Steven, lo voy a ver bien y lo voy a analizar y se los voy a tener y se los tengo que mandar casi ya, ¿verdad? Porque ya son, ya no es mucho, ¿verdad? Lo que falta. Bueno, dice, despóticos, centralizados y ciudades, estados, son los dos tipos de estado esclavista. Ahí es, creo que es el que tú mencionas, orientales y polis, en Grecia y Roma basados en la agricultura. No sé si es eso lo que mencionaste. Se nos fue el muchacho, creo. Ahí se les quede. Son los dos tipos de esclavista, los orientales y los polis, en donde dio origen en Grecia y Roma basados en la agricultura. Las clases contrapuestas en la sociedad esclavista son el esclavista y el esclavo. Ahí se acuerdan. En el modo primitivo, ¿cuáles eran ahí? No había, era de ayuda cooperativa. Ajá, Sí, cabal, era que todos se ayudaban y que todo era de todos. Y ajá, todos, entre todos. Y era una economía natural. ajá. Y en el esclavismo Ya sería el Esclavista y esclavo y el esclavo. esclavista. y en el feudal. Amo y El, siervo. O proletariado y siervo, si no estoy mal. Ajá. Sabemos que es el proletariado, ¿verdad? El que es el dueño de las personas, ¿no? Mm, no, proletariado somos las personas que trabajan, ¿no? Somos ahora nosotros en esta sociedad. ujú. Cabal. Sí, porque es Señor feudal. el señor feudal y los trabajadores Ajá, o sea, que Ah, eran sí, que sí, trabajan el la sistema, tierra. sí, sí.
El señor feudal y la gleba, creo que es, si no estoy mal, o los siervos. Clero. Ajá. Ajá, el clero son una clase un poquito más alta. Más seria, ajá, clase media. Ajá. Dicen que son los que forman parte de los obispos, abades y por monjes y sacerdotes. Eran los únicos con formación cultural. Ese era el clero. Dice, la política expresa de manera implícita los intereses económicos de las clases. Es una forma de relación entre estas. Ahí entraba la política, dice ahí. Ah, no voy a cambiar de positivo. Ahí está. La política expresa de manera implícita los intereses económicos de las clases. Es una forma de relación entre estas. ¿Quién me puede decir qué es lo que entiende de ahí? ¿En ese tiempo ya apareció, ya estaba la política o no? Sí, ya está. ¿Y por qué? Porque era una forma que se empezaban a regir, pero todavía no se definía como política, solo estaba la idea. Pero como ellos no tenían sí, los esclavos no tenían esa potestad, entonces solo creían que tenían que tener más derechos, supongamos, pero no se les dio derechos, sino más libertad, se puede decir. Y ahí es donde ya surge, donde ellos empiezan a romper sus instrumentos, como rebelarse, y donde se crea la política de luchas de clases y ya se crea el feudalismo con los derechos. Sí. Yo creo que vamos ya en lo final. Fíjense ustedes que me sorprende de verdad que sí se sepan las respuestas y hayan perdido, fíjense. Porque, Sí, yo Yo, también me pongo nervioso, no sé. no, yo perdí porque yo tenía las respuestas de un examen completo y me lo aprendí así. no, Y yo según yo eran esas respuestas las que tenía y me había tocado el otro examen y cuando vi salí era súper malo. mm, nunca se aprende un examen porque ya se dieron cuenta que es diferente. Hay 7 variables de examen, ahí está la fe. Lo que tiene es que vienen en una. Pongámosle que la vamos a ver, A, B, C, D, creo que es hasta la C, donde vienen las mismas, pero vienen revueltas. De ahí las demás vienen igual, pero vienen revueltas. Y unas vienen mezcladas así como la C viene con la A. Viene mezclada, pero viene igual. Eso es lo que cambia. Entonces pasamos a los instrumentos de trabajo. Los instrumentos de trabajo en la esclavitud era de metal, más perfectos y más productivos. Sin embargo, debido a que eran medio manuales, guardan una semejanza con los instrumentos de trabajo de la época primitiva. ¿Qué es lo que entendemos ahí? De que igual era de metal, pero digamos, tipo eran picos, eran palas, eran tipo así, ¿no? Ya habían evolucionado, Ah. Sí, porque al principio solo era hacha y no sé qué va. pero eran iguales porque eran medio manuales. ¿Quién que nos da a entender ahí que son medio manuales? Eran utilizados por la fuerza de ellos mismos, la fuerza que ellos aplicaban al utilizarlos. Esa es la semejanza que tienen, de que ya eran de metal, ya estaban más perfeccionados, ya estaban más avanzados, se puede decir, pero guardaban la semejanza a la comunidad primitiva. Dice, el perfeccionamiento de instrumentos de trabajo da lugar a la elevación del rendimiento del trabajo social y al avance del predominio del hombre sobre la naturaleza. Ahí los hombres ya empiezan a dominar más la naturaleza, porque en la comunidad primitiva, ellos, como dicen, ¿verdad? La relación de producción era que ellos se ayudaban, ¿verdad? Todo era igualitario. Y cambio aquí, el esclavista satisfacía las necesidades,
pero ellos mismos fueron tomando predominio en la naturaleza poco a poco hasta llegar al día que hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces fue elevando, dice, donde dice elevación de rendimiento del trabajo. Así como fueron dominando la naturaleza, también fue elevando la explotación, ¿verdad? Dice, el paso de la sociedad primitiva al esclavismo fue posible gracias a la extracción, elaboración y utilización de metales para hacer instrumentos de trabajo. Y es lo que estamos viendo en el primer punto, de que eran más perfeccionistas, ya habían avanzado, ¿verdad? Ellos poco a poco fueron evolucionando. Es ahí el cambio, ¿verdad? Donde fue el salto, ¿verdad? Que hagamos de cuenta, ¿verdad? Que tenemos, vamos a ver, tres montañas, ¿verdad? Y de esas tres montañas, las puntitas que están unidas, ahí fue dándose el salto, ¿verdad? Ahí fue donde se empezó a dar la extracción y la utilización de metales. Dice, la agricultura y la ganadería son las ramas fundamentales de la producción de bienes materiales en la sociedad esclavista. ¿Es cierto o falso esto? ¿Y por ¿Qué qué? cosa? La agricultura y la ganadería son ramas fundamentales de la producción de bienes materiales en la sociedad esclavista. ¿Es cierto o falso? ¿Y por qué es cierto o falso? ¿Y por qué, verdad? Porque la gente empezó, digamos, a la agricultura a cultivar y la ganadería también, y empezaron a tener como que, Es falso porque porque no hay tal cual una definición que diga en el libro o dicen ellos que se divide tal cual. Hasta el final, donde ya surge, pero esto se da más ya en el feudalismo. Ahí sí se puede Sí, decir que hay una división tal cual de la ganadería y la y la agricultura. agricultura, y ya están los mercaderes incluidos. Y es Sí, lo que ellos hacen en la lucha de clases. Entonces, si bien sí, eso sería falso, para mi criterio es falso. sí, porque en, si te das cuenta, en la, dice, ¿verdad? La separación de la agricultura y la ganadería, pero sí menciona, son ramas fundamentales, pero como tú decís, ya entra en el modo producción feudal, porque ahí es ya donde está el señor feudal y el siervo. Sí, Ahorita vamos y a... ahí ya se encuentra la tierra y el suelo. Ajá, Pero cuando hablamos de tierra no es tal cual ¿qué te puedo decir? La tierra, sino sí, ahí entran los ahí entra minerales, donde la mencionaba, comida, todo, todo. ajá, los medios de producción, la tierra fue dándose ya al final, donde fueron los saltos, donde ya fue el salto para el modo de producción feudal. ¿Ya me entienden? Porque en sí, esto ya va avanzando para el modo de producción feudalista. Entonces, esto ya es lo último. Entonces, ahí se acuerdan. Los instrumentos de trabajo, ¿cuáles eran? era la fuerza de trabajo de nosotros la tierra no. La tierra es un medio de producción. Fuerza de trabajo entonces serían, ¿cómo dijiste? ¿Cuáles serían los instrumentos de trabajo en el modo de esclavista? Era igual hacer los palos, pero o sea, son los instrumentos del primitivo, pero ya un poco más modificados. Ajá, Ya no eran tan rústicos, sino ya habían progresado. sí, ya Entonces, habían pero no sé cómo avanzado. explicarlo en palabras así explicadas, se puede decir, no sé cómo decirlo, pues. Pero voy a decir que había habido una mejora mínima, pero todavía Sí, seguían siendo ajá, muy los toscos. instrumentos que estaban en la comunidad primitiva ya habían avanzado en los modos de producción esclavista. Así como dice, en la comunidad primitiva, un hacha era una piedra y un palo. Ya aquí menciona los metales. Entonces ya la piedra ya era un metal. Entonces ya, como dice, se fueron avanzando con su semejanza también, pero iban avanzando tal cual. ¿Sí? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las contrapuestas entre la sociedad esclavista? ¿Quién me las puede decir?
las contrapuestas en la sociedad, las clases. Esclavista y esclavo. Ajá. ¿Dónde apogió la... Grecia y Roma. Ajá. Grecia y Roma. Creo que ahí sí está bien redactada tu pregunta, fíjate, como dice, ¿en cuál fue el apogeo que se dio el esclavista? Si es en Roma y en Grecia. Ujú. Y al principio fue en la Europa Occidental. Ujú. O creo que sería una pregunta que podría que venir es, ¿dónde se da el inicio el esclavista? En Ajá. Europa Occidental. Y su apogeo fue en Roma y Grecia. Ajá. ¿Cuál es el arma de la clase dominante y opresora? ¿El qué dijiste? ¿Cuál es el arma de la clase dominante y opresora? La política. Ah, no, el Estado. El Estado. Ojo, que eso lo estamos viendo ahorita, que no se los va a olvidar. ¿Cuál era la división del trabajo? ¿Cuál era su división? ¿Pero división social o división natural? Su división social. Primera, segunda o tercera. Tercera. Entran las tres divisores, que era, pero la mayor la tercera, la de los Ajá. mercaderes, ¿Qué era la propiedad comunal? donde todos, donde todos trabajaban y no había una igualdad, no había discriminación. ¿Qué es la propiedad privada? Eso está fácil. La propiedad individual. Ujú. Dio el surgimiento de un intermediario entre los productores de mercancías conocido como Mercader. Mercader. École. Va muy bien, jóvenes. ¿Cuál era el factor más importante en la vida económica en los modos de producción esclavista? ¿Cuál fue el factor? ¿Podrías repetir la última pregunta, disculpa? ¿Cuál era el factor importante en los modos de No, la producción? anterior, disculpa. La ¿Cómo? anterior, podría repetir la anterior pregunta. ¿Cuál anterior? ¿La del mercader? La de los mercaderes, la respuesta de los mercaderes. Ah, voy. Ah, ya se me olvidó. Ah, fue el surgimiento de un intermediario entre los productores de mercancías, conocido como. Mercader. Ajá. Gracias. Ahora, fue el factor más importante. Bueno, da lugar a la aparición del factor más importante en la vida económica de los esclavistas y los esclavos. El Estado, ¿no? No. El Estado es el arma que usa la clase dominante para poder dominarnos. ¿Por qué trabajan ustedes? ¿Qué es lo Para que... tener dinero. Ajá. Ese es el factor Don Salario. importante. El dinero, un salario, ¿verdad? Pero es el dinero. Pero ¿cómo se plantea aquí? La pregunta es, ¿cómo fue que dijiste? Es que, a ver, da lugar a la Yo aparición digo que alguien debería ir apuntando esas preguntas. de un factor importante en la vida económica, Ah, sí, el dinero. el dinero. Dice, tenía como rasgos distintivos que en el trabajo el esclavo no representaba aún la base de la producción social. ¿Era la esclavitud qué? Patriarcal, no. Ah, Ajá. no. Sí. Sí, ese era el rasgo distintivo, que en el trabajo de esclavo no representaba aún la base de la producción social. Esos eran los tipos de esclavitud. Dice, es la primera forma de explotación que representaba un modo de. Producción. No, ¿Cómo dijiste? es la primera forma de explotación que representaba un modo de.
Esclavitud, ¿no? No, No. ¿Ya se los olvidó? modo de trabajo, ¿no? Obligar. Ah, obligar a alguien a trabajar contra su voluntad. Ujú. École. Ahora esta. No era tan productivo como para satisfacer plenamente y sin interrupción las necesidades del desarrollo social. ¿Trabajo grupal o trabajo individual? Individual. Ajá. Vamos a ver. Del hombre por el hombre son dos características fundamentales del segundo modo de producción de la historia humana. La explotación. División de clases y explotación. Me dicen de que El curso de la producción social condujo a la formación de... Puedes ¿cómo repetir. dijiste? El curso de la producción social condujo a la formación Formación De. económica, social. de clases, a la Volver a formación de repetir para clases. que resque. El curso de la producción social condujo a la formación de... Clase social. Ujú. Motivó la transición de la comunidad primitiva al esclavismo. Las clases antagónicas, contradicción. No. Motivó El excedente de producción. Bajo excedente. producción de bienes materiales. Ahí se recuerda la producción de bienes materiales. Y pasamos a la última diapositiva. Dice, dada la forma de sometimiento incondicional de los esclavos a su propietario, la existencia de grandes masas de individuos esclavos hizo posible la cooperación simple como forma de organización del trabajo. Aquí ya se organizó y hubo cooperación dando la existencia de grandes masas, donde los esclavos hicieron posible la cooperación. Y la otra, la unificación del trabajo de los productores cautivos. Los esclavos, determinada por los tipos de instrumentos de trabajo, permitió la cooperación simple como forma de organización simple del trabajo. Y, y ahí queda, ¿no? Bueno. ¿Puedes subir una antes? Ah. Ah, Nada, quería ver la diapositiva, pero está bien, dale. esa. Donde dice dada la forma de sometimiento incondicional. Sí, sí, ya. Gracias. Bueno, aquí ya les mencioné. Ahora les voy a mencionar la ley económica fundamental. Para las 13 tienen que aprender estas 7. Y las divisiones, ¿verdad? Y eso viene. Su ley económica era la necesidad objetiva y posibilidad de crear mediante una presión abiertamente violenta y extraeconómica ejercida sobre los esclavos o productores directos para obligarlos a trabajar. Un producto excedente expresado principalmente en forma natural y aprovechado por los esclavistas para satisfacer sus necesidades. Aquí su ley económica sería sus necesidades objetivas y posibilidad de crear y por medio de una presión violenta y extraeconómica
para poder satisfacer sus necesidades, aprovechándose de los, ¿cómo sería? Donde los esclavistas se aprovechaban, ¿verdad? Creo que está muy larga, sí, ¿verdad? Bueno, sería necesidad objetiva y posibilidad de crear y satisfacer sus necesidades, donde los esclavistas satisfacían sus necesidades por medio de los esclavos abiertamente violentos. Avanzar sería, avanzar, así, sus necesidades por medio de la violencia y sus condiciones extraeconómicas. No sé si se les queda así. Fíjate que yo solo puse necesidad objetiva y De posibilidad de crear, Ajá, ajá, presión violenta y extraeconómica, pues. ajá. Sí, está bien. Si ustedes tantean que se les queda ese pedazo, está bien, ¿va? Ya si ustedes tantean que es solo un pedacito, pues. Ahí se acuerdan, lo primordial era la explotación del hombre por el hombre, donde el esclavista apresaba al esclavo. Y su ley económica era la necesidad de crear, la necesidad objetiva y la posibilidad de crear, donde los esclavistas satisfacían sus necesidades por medio de los esclavos y satisfacían sus necesidades por medio de la violencia y lo extraeconómico. Su ley de distribución era desigual de los bienes materiales creados, cuya mayor parte del producto excedente y virtualmente cierta parte del producto necesario va a parar a poder del esclavista mediante la apropiación directa, y el resto después de una redistribución efectuada por los esclavistas como propietarios de los medios de producción del fruto de esta, y los trabajadores se destinan a los esclavos para conservar su capacidad de trabajo. Miren, ahí es la desigualdad. Aquí es la desigualdad en la ley de distribución, porque no, o me va a decir que compartían lo que tenían, así como en la comunidad primitiva. Porque se acuerdan cuál era la ley de distribución en la comunidad primitiva, ¿verdad? Sí, que todos compartían Y aquí, ¿qué es lo que cambia en la ley de distribución? de todos, que era que aquí todo es desigual. Ajá. Todo era para el esclavista, todo lo que se producía, todo lo que se obtenía era para el esclavista, todo lo material. Ya el esclavo en sí solo obtenía su comida, por decirlo así, porque el fruto de su trabajo no era pagado, no había salario. Captamos ahí, ¿verdad? ¿Cuál era la ley económica fundamental en la comunidad primitiva? ¿Cómo dijiste? ¿Cuál era la ley económica fundamental en la comunidad primitiva? Que daban, bueno, trabajaban solo para Para asegurar su existencia. satisfacer sus necesidades. Ajá, para asegurar su existencia y satisfacer sus necesidades. Y su ley de distribución, que había igualdad, y aquí que hay desigualdad. Y aquí, en la ley de distribución, no, ya, ley de población, donde la incorporación del trabajo fue mayor a la sociedad, pero fue forzoso para garantizar la creación de un producto excedente que va a parar en poder de los esclavistas. O sea, todo lo que ellos creaban iba a terminar a manos del esclavista. Todo. Y el trabajo era forzoso. Mientras más trabajo había, más forzoso era el trabajo. Y mientras más trabajo había, mayor esclavos había. Dice, mediante la extrema presión de esta forma la ciudad, el crecimiento fue relativamente lento de la población por las bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad provocadas por las continuas guerras, trabajo excedente. Aquí, en la ley de población, es que el trabajo creció más.
creció, mientras más crecía, más trabajo, más forzoso. Y todo era para el esclavista. Pero dice que la población era lenta. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué era lenta la población? ¿Y por qué habían más tasas de muerte? Por la sobreexplotación, ¿no? De que ya estaban cansados y así. Ajá, esa era la tasas de muerte. ¿Y por qué no crecía la población? Porque como los vendían, no tenían derechos, eh, los usaban como quisieran. Ajá, que se les... Porque creo que no avanzaba porque, no, espérense, creo que estoy mal con esto, pero no sé si es eso. Como los esclavos no te recibían un como que algo satisfactorio, Ujú. empezaban a no querer trabajar o algo así, ¿no? Estoy mal. ¿Cómo así? Es Bajaba la correcto. tasa de, bajaba la tasa de natalidad porque no tenían suficientes suministros para alimentarse y morían. Ajá, era tanto, También por las frecuentes guerras y trabajo excesivo. ajá. Sí, porque en ese tiempo las guerras estaban o empezaban, ¿verdad? Y el trabajo forzoso, el trabajo que era obligado. Entonces, en la comunidad primitiva, les estoy preguntando para que se les quede también, no se les olvide la comunidad primitiva, ¿cuál era la ley de población ahí? Que solo cubrían para sus necesidades, o sea, por eso no había, o sea, lograban cubrir sus necesidades para su pueblo, se puede decir. Ajá, pero era alta, o era rápido, era lento la Era baja, población. Era lenta, era baja la población. sí, era baja, iba creciendo lentamente, no Sí, crecía ya. dice ley Trabajo de... Yo como tengo una duda, derechos pero no, propios. o sea, no tiene nada que ver con el tema. Yo digo, ¿cómo será que era posible que fuera lenta y aquí había más población en los otros modos? O sea, eso es lo que no logro captar. Si antes siento que era como que más se reproducía, diría yo. Sí, mira, ve, es que en la comunidad primitiva fueron avanzando y fue creciendo la población, pero pienso yo, ¿verdad? En lo que yo entiendo, ¿verdad? De que sí hubo comunidad para poder crecer, para poder avanzar. Y aquí dice que era lento, igual que en la comunidad primitiva, si se dan cuenta. Pero si se dan cuenta, hoy en día, ustedes se dan cuenta cuál es el país más sobrepoblado. ¿Quién sabe cuál es el país? Chin, India, ¿no? O China. Si no estoy mal, es la India. Sí. Va, ahí estaba escuchando yo de un científico que estaba diciendo que la población era lenta en la India. Imagínense en la India cuántos son. Entonces, no sé cuánto le tomarán ellos para que digan que es un aceleramiento rápido de la población, ¿verdad? Porque si están, muchos científicos dicen que la India es el país más sobrepoblado. Y eso lo creo yo. Pero hay otros científicos que lo niegan. Entonces, vamos, hacémonos ese ejemplo aquí, que en la comunidad primitiva era lento, pero tal vez era un ejemplo así como la India, que fue creciendo poco a poco, pienso yo, ¿verdad? Fueron avanzando. Sí, porque en el primitivo la ley esta, la de, ¿cómo se llama? Nació, De población, dice que la incorporación del trabajo en equipo era muy lento. ajá, sí, Y el sí trabajo en son... equipo era lento, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí se acuerdan, en la comunidad primitiva el trabajo en equipo y era lento la, la población, ¿verdad? Ya aquí era donde la incorporación del trabajo era más forzoso y donde había más tasas de mortalidad y y más bajas tasas de natalidad, ¿verdad? Donde fueron provocadas por el trabajo forzoso, ¿verdad? Por la explotación y por las guerras.
Vamos bien. Van bien ustedes. Va. Sus principales fuerzas productivas, que era el cobre, que en sí era la utilización de metales como el cobre, el bronce, la aleación del cobre y estaño y el hierro, el oro, ojo, ahí fue donde ya estábamos hablando, ¿verdad? En que el oro, Ahí es donde surge la moneda, ¿no? Porque dicen sí, que es donde ellos unen el estaño con el cobre, ¿no? ¿Sí? Va? ajá, sí, es donde es el factor importante que es el dinero. Vamos bien. Esa es su principal fuerza productiva porque era su base, por decirlo así, ¿verdad? Su base económica era los metales. Los metales y ya después la aparición del dinero. Y en el primitivo, ¿cuál era la fuerza productiva principal? ¿Cuál era su principal fuerza productiva en la comunidad primitiva? No me hace que se les olvidó. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Cuáles eran las principales fuerzas productivas de la comunidad primitiva? Los instrumentos Ujú, la caza y la pesca. y, ajá, sus instrumentos y parte de su fuerza de La pesca. trabajo, Esas que es eran la que sus hace la pesca. fuerzas productivas. Y sus relaciones de producción, eso sí va a venir, es fijo usted. Donde era el sometimiento y explotación, donde están sustentados en el régimen de propiedad privada. Ahí los esclavos ya eran considerados propiedad privada, ¿verdad? Sí, yo porque los vendía. Ujú. Donde el productor directo, el esclavo, es conceptualizado como instrumento que habla, como dijo Jolie, era tomado como objeto parlante, que le pertenece por completo al esclavista y que es el dueño privado de la tierra y de los instrumentos que usa el esclavo. Todo lo que el esclavo usaba, hasta la ropa, era de ellos, porque ellos eran su propiedad. Y su régimen de propiedad sobre los medios de producción. Esto, las relaciones de producción en la comunidad primitiva, ¿cuál es? ¿Qué dijiste? ¿Cuáles son las relaciones de producción en la comunidad primitiva? ¿Quién se las sabe? Todos colaboraban para satisfacer sus necesidades en Ajá, la ayuda caza, la mutuo. pesca. Ajá, la ayuda mutua y la Eso. cooperación. Pero ya en la, ¿cómo se llama esto? Su régimen de propiedad comunal sobre los medios de producción, su régimen como propiedad era la naturaleza. Y aquí la propiedad sobre los medios de producción es privada. Asimismo, el productor y el esclavo es propiedad privada del esclavista, principalmente del trabajo de la tierra. Aquí es donde estabas mencionando, mira, Adel, que ya lo menciona de último, que es el esclavista. En la comunidad primitiva se acuerda que aparece la primera división social de trabajo, ¿verdad? La ganadería y la agricultura menciona. Y donde dominaba el matriarcado. Donde, como decía Yoli, que la mujer era considerada un ser supremo, un ser especial, algo así me acuerdo que dijo. Se fue la señal, disculpe. ¿En dónde me había quedado? Aquí ibas a decir las divisiones del trabajo, que la primera, las divisiones sociales. La Pues ahí me primera quedé. era la agricultura y la ganadería. Ibas a decir la segunda. Ay, jolarán, mira, pues se fue la señal y yo hablando. Bien me quedo yo solita aquí dando el repaso. Va. La
sería la primera división, agricultura y ganar. Estas en características especiales, donde dio el matriarcado, donde la mujer era considerada, ¿verdad? Como una mujer que Pero de... ahí, a ver, pero para que los demás no se hagan bolas, mira, pues decir que para que no se hagan bolas, esa es la división natural del trabajo. La primera no, la primera división natural. Ya aparte de las divisiones sociales, porque él estaba revolviendo. Yo me imagino que ustedes se saben las divisiones de trabajo, la social, la técnica y la natural. Yo la técnica sí no. ¿Me lo puedes explicar? Chanfle. Bueno, La O sea, técnica es yo la de sé que la natural. Ajá, sí. se nos olvida. Hay que tomar incaparina ustedes. La técnica es la de área profesional, la de las profesiones, ¿no? ¿Y la social? Es el, Solo falta que me digan que es el la social, mucha. ganadería, agricultura. La segunda no me recuerdo. Y la última es los mercaderes. ¿Y la natural? Lo natural es el patriarcado y el matriarcado. La natural creo que es de de la era primitiva, donde no había, ay, se me olvidó. Ya vieron, hay que Sí, ese tomar. es donde es el matriarcado, el patriarcado. Ujú. Solo disculpa cuál es la segunda división del trabajo social. O sea, es la agricultura y la ganadería, la En segunda la no sé, y la segunda tercera entran los mercaderes. oficios, que es el artesano. Y en la tercera, que es Ah, sí, los el artesanos. comerciante, alias el mercadero, ¿va? Sí, vamos bien, mira. Yo estoy diciendo las características ahorita, yo creo que fue cuando se me fue la señal de las diferencias que tienen con el esclavismo. Que en, en el primitivo fue hace millones de años y existía el matriarcado, era el que prevalecía y estaba en el surgimiento de la primera y segunda división del trabajo. Ya en las características especiales que habían mencionado al principio del esclavismo, donde las guerras que se realizaban, donde los que perdían eran convertidos en esclavos, donde aparecía la esclavitud por deuda y donde las colonias que eran las más débiles, por decirlo así, fueron tomadas como esclavos. Y, y donde la primera forma del esclavismo es el esclavismo patriarcal. Y el surgimiento de la tercera gran división social del trabajo, donde aparecen los comerciantes, los mercaderes. Y surgen las primeras formas del capital, el capital usurario y el capital comercial. Miren, con que se aprendan unas cuantas características, ustedes las hacen, porque van a saber distinguir el esclavismo, ¿va? Y de los tres, porque hay unas que se asemejan, pero no son lo mismo. Otra es la riqueza ya no se acumula solo en forma de mercancía, sino que ahora se puede atesorar en oro. Surgen las primeras formas de capital, como el oro ya apareció junto con el dinero después, ¿verdad? Entonces ya las riquezas, o sea, ya no se acumulaba en mercancías, en productos, sino que ya se podía intercambiar con oro, ¿verdad? Y ahí dice surgen las primeras formas del capital. Estas, ahí ya van las siete formas que les mencioné, que es la ley económica fundamental, la ley de distribución de riqueza social, la ley de población, el régimen de propiedad, en las relaciones sociales de producción y ¿cuál era la otra? Características especiales y las fuerzas principales fuerzas de producción. Esas son las siete. No sé si hay alguna duda con esto. Porque si ya no, ya podemos avanzar al feudal. Y es que si se dan cuenta, Yo son... tengo claro todo, solo Ajá.
Lo que no entiendo es eso de que aquel dijo de que las divisiones naturales, y tú estabas diciendo en agricultura, el ganado, pero estabas diciendo más cosas, y ahí me quedé como que, ¿qué iba a decir? Es que mira, ve, en la social del trabajo, la agricultura y la ganadería. Y en la natural, ese era el patriarcado y el matriarcado. Patriarcado por el hombre y matriarcado por la mujer. Y en las técnicas, como dijo Sofía, que ya eran más profesionales, ¿no? ¿Me entendés? Sí, sí, te entendí, gracias. O sea, la que se divide en tres es el social nada más. Ajá, solo, más que todo, ajá, en el esclavismo entre el social, en el primitivo, el natural, y no sé en cuál es el que entra la técnica, pero yo creo que no entra en ninguno de estos, va hasta el capital, creo yo, si no estoy mal. No sé si estoy Al mal. capitalismo, creo que sí. Eso te va a decir que se entra hasta el capitalismo, ¿Para que sí? esa técnica. Bueno, ahorita tocaría el feudalismo. Feudalismo. Ajá, Va. ajá. Entonces, todo clarito aquí, ¿verdad? Nadie tiene duda, por si no quiere hablar, pues mande el mensajito, ¿verdad? Así se le resuelve la duda, ¿va? Yo creo que no, ¿verdad? No hay duda por lo visto. ¿Qué nivel? ¿Con qué diapositivas empezar con el feudal o vas a dar introducción? Voy a empezar con las diapositivas de una vez. ¿Pero con estas o con las que te envié? Con Una chica envió una, no sé cómo están esas. pues Creo que fue. esto estaba viendo yo y sí es bastante. Sofía creo que mandó unas también. Fíjate que estas de las que me mandaste, yo hablé de eso también, que son las leyes, las, los aspectos precapitalistas, que estamos hablando ahorita del primitivo y del esclavista. Entonces, aquí vamos bien porque se está usando varios. Solo que aquí mandaron bastantes. Miren, aquí mandaron también la comprobación de lectura, que es lo que yo tengo ahorita en la pantalla, ¿verdad? Para que lo lean también y lo puedan leer. Porque todo esto se está mezclando para poder dar solo un concepto, para que me puedan entender. No sé si me captan, ¿verdad? Sí, sí, te caché. Va. Entonces, aquí ya estamos claros como el agua de Atitlán, va. ¿Quiénes pueden mañana para hacer el repaso, ¿verdad? O para, así como dijo, un medio repaso ya, ¿verdad? Porque ya teoría tendrían que saber esto. Pues yo sí puedo, solo tú me dices a qué hora. Mire, se va a poner, le voy a decir a Fernando, no sé si anda Fernando por ahí. Yo creo que se fue a dormir. No, aún sigo despierto. Mira, tal vez hacemos una votación de la hora que puedan. Obviamente va a ser en la mañana, ¿verdad? Para que pongan la hora y voten para esa hora. Ya, la que tenga mayor, ¿verdad? Esa hora se hará. ¿Puedes hacérmelo de una vez? Pero, ¿qué horas pueden? Dependiendo. Mira. No sé a qué horas pongo, porque... Debería de ser en la mañana. Tendría que ser el repaso temprano. Si es a las 9 de la mañana, estoy durmiendo. No bromas usted. No seas güey, ¿no? Déjame. Sería. Bueno, como dice usted, hay que hacer la votación. Para mí sería de empezar de
preguntar si pueden a las 9 y la otra sería a las 10 para ver cuál de las dos pueden y a ver también usted votar, va a ver cuál hora puede. Si yo puedo a las 4 ustedes. 4 Ya de la está madrugada. el examen. ¿Qué hora vas a llegar a la U, Cindy? Ah, de la madrugada. Entonces a esa hora está bien a las 4 de la mañana. No manches, hombre, yo a esa hora estoy durmiendo. Pero sí No, lo hombre, tipo, yo decía tipo 8:30, 8:30, 9 para que hacíamos de largo. Bueno, pero no sé si quieres tú dormir, va. No me van a invitar a Vamos a la estar coca, en- mucha no me quieren depositar a mi cuenta y quieren que me desvele. Mucha, qué maldad la suya. No, pues eso te digo, tipo, tú decís la hora que te queda bien a ti porque tú sos la que nos está ayudando, pues. Es que mira, yo puedo cualquier hora. Por mí no hay problema, por eso le estoy preguntando a ustedes. Porque yo puedo decir 9, 8, 10, 11. No hay clavo conmigo, o sea, yo lo puedo dar. Pero a los que trabajan o quieren descansar un su rato o repasar antes, pues que digan la hora, ¿verdad? Mira, Fernanda, ya mandaron un horario, creo yo, alguien de 10 en adelante. Mira, ve, 8:30, de 10 en adelante, de 9:30 había dicho Gerson. ¿Quién más? Porque así se mira, ¿verdad? No sé, entonces, ¿verdad? En lo que tal vez definen la hora, no sé si avanzamos con lo del feudalismo. Sí, ahorita estoy viendo unas diapositivas aquí. Según yo, en lo que Entonces, hablaban ustedes mientras yo buscaba esto. Entonces, ahí dicen ustedes, ¿verdad? Como dijeron, ahí yo ni voto ni para el caso, ¿verdad? Ahí voten ustedes. Y ahí se decide. Bueno, entonces vamos a dar comienzo con el feudalismo. Modos de producción precapitalistas. Espérenme, solo voy a hacer algo. No me voy a congelar. Bueno, damos comienzo con el feudalismo. Solo déjenme chancecito algo. Estoy grabando la clase, pero hacer tan pesado, entonces no me va a dejar subir. Entonces voy a cortar ahorita la grabación para poder grabar la otra del feudalismo. Solo me chance. ¿Y por qué no lo subís, perdón, cuando están